Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre los pasados comicios en 4 entidades federativas de México el pasado 4 de junio. Ese 4 de junio, en los estados de Veracruz, Estado de México, Coahuila y Nayarit, se realizaron elecciones muy competidas que tienen consecuencias trascendentales para lo que será la elección presidencial de 2018. Y para conversar sobre este tema, está en el estudio con nosotros un gran conocedor de la problemática política del país, Miguel Ángel Romero Miranda. Miguel Ángel es catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana y dirige la revista especializada en análisis de coyuntura El Cotidiano. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Luis, por invitarme. Miguel Ángel, aunque todavía no tenemos los resultados definitivos porque ha habido muchas impugnaciones y denuncias de suciedad, de prácticas fraudulentas, etcétera, etcétera, ¿cuál es tu primer balance de estos comicios? ¿Quién dirías tú que ganó y quién dirías tú que perdió? Bueno, mira, esa pregunta nos la hicimos antes del proceso electoral y empezamos a elaborar escenarios. Cada uno de los escenarios que elaborábamos iba en el sentido de ver si se proyectaba un ganador definitivo para el 2018. En el caso específico del Estado de México, si Andrés Manuel López Obrador y su candidata Delfina Gómez hubiera ganado el proceso electoral del domingo, y definitivamente la inevitabilidad del triunfo de Andrés Manuel hubiera estado bastante clara, ¿no? No ganó Andrés Manuel. En ese sentido, pues no hay una definición de que él pueda ser el gran ganador para el 2018. Veíamos la posibilidad de que el PRI ganara 2 o 3 entidades y en ese sentido que el PRI regresara con la fuerza que había perdido, porque las últimas encuestas lo colocaban en el tercer lugar de preferencias electorales por primera vez en toda la historia de México, la historia contemporánea. Nunca antes el PRI ha estado en tercer lugar a 1 año y medio, a 2 años de procesos electorales. Y la tercera posibilidad es que el gran ganador fuera el PAN. Pero el PAN se fue a 4.º lugar en el Estado de México, que es una derrota brutal, y está perdiendo hasta este momento Coahuila, y es ganador en 2 entidades, Nayarit y Veracruz. Pero tampoco podemos decir que esos 2 triunfos le alcanzan para ser el gran ganador de la jornada. En conclusión, el escenario que se dio creo que es el escenario más difícil, de los más difíciles que se pudieran dar para tener con precisión y con claridad un solo ganador y un solo perdedor o varios perdedores. Creo que ganaron cosas y perdieron cosas, pero lo más importante es que para los analistas políticos la situación se pone mucho más interesante porque ahora nadie puede decir que en el 2018 ya hay un ganador definitivo. Miguel Ángel, las elecciones del Estado de México fueron unas elecciones de Estado. Fue evidente la mano del presidente de la República en la organización, visitó en los últimos 7 meses, casi en 70 ocasiones la entidad, mandó a secretarios a tratar el asunto de las elecciones, se denunció compra del voto y se ha denunciado anomalías electorales. Los resultados todavía están en entredicho. Bueno, yo pienso que efectivamente fue una elección en la que el PRI gobierno hizo uso de todos los recursos que tiene a la mano. Aún haciendo uso de todos los recursos que tiene a la mano el gobierno federal en pleno, no solo el presidente de la República, el presidente sí como comandante en jefe de toda la organización político-electoral, pero aún así, Luis, el pronóstico electoral en enero de este año, era que el PRI perdía. Todas las condiciones estaban dadas para que Morena ganara, para que Delfina fuera la próxima gobernadora. Si nos situamos en enero, el gasolinazo que hubo tuvo un efecto social devastador y tuvo un efecto en la imagen del presidente de la República y del PRI, en la que perdió cerca de 13 puntos. Ahí es donde el PRI se va al tercer lugar en cuanto a votación o a personajes que votan por él. En enero, el triunfo de Trump y la toma de protesta que iba a ser el 25 de enero también avisoraba muchas
cuestiones negativas para el gobierno. Nunca en la historia un presidente ha tenido apoyo de un 14% de la población. Aún con todo el aparato que el Estado mexicano hizo para el proceso electoral, creo que Morena debe haber ganado. Y creo que son errores que se cometen, que comete el líder indiscutible de Morena, Andrés Manuel, en momentos en que está a punto de ganar, ¿no? O sea, lo sorpresivo para mí no es que el PRI y el gobierno hayan participado con todo, eso lo hacen cuando es necesario hacerlo, es como que es parte de un juego ilegal, pero al que hemos venido mal acostumbrándonos y viéndolo de manera constante. Lo que a mí me sorprende es que no haya ganado Morena. Y según tú, ¿qué fue lo que sucedió? ¿No cuidaron las casillas? Yo creo que es un proceso largo lo que está sucediendo con la izquierda, ¿no? Es un proceso de fragmentación, de confrontación, de sectarismo. Andrés Manuel piensa o pensaba que podía construir un polo solo él en Morena, que demostrara la posibilidad de que él, sin alianzas, y esa ha sido la constante de él, pudiera ganar el Edomex y pudiera ganar la presidencia de la República. Creo que la gran lección para él en particular es que sin una gran alianza de la izquierda, difícilmente la izquierda encabezada por él puede ganar la presidencia municipal. Las elecciones en el Estado mexicano de Coahuila también han sido seriamente cuestionadas. El PAN alega que hubo fraude y en los últimos sexenios ese estado ha estado bajo el control de dos hermanos, de los Moreira, ¿no? Incluso uno de ellos, Humberto Moreira, que fue gobernador hace 7, 8 años, no recuerdo exactamente la fecha, acaba de declarar de que le hicieron fraude a él porque él compitió contra otro partido, ¿no? Hay una situación también ahí, digamos, confusa, por decirlo menos. Sí, Coahuila es la elección más difícil de comprobar que no hubo fraude, ¿no? De la más cuestionada. Y el cuestionamiento tiene que ver con todo el proceso electoral. Por ejemplo, el conteo rápido que se hizo ya al final del proceso electoral, ya con las casillas al finalizar la votación, le dan el triunfo al PAN, como le dieron el triunfo a Alfredo del Mazo. Y el PREP, que es la votación que está fluyendo por casilla, al final, en un cierre muy espectacular, le da 2 puntos, 1.8 de diferencia favorable a Miguel Riquelme. En el Inter hay muchos testimonios de que hubo fraude. Pero fíjate, Luis, ahí, regresando al tema del cuestionamiento de los hermanos Moreira, el tema central aquí es la fractura del PRI, ¿no? Aquí hay un candidato, que es Javier Guerrero, que es un candidato que tiene una larga vida dentro del PRI, que se postula como candidato independiente y que tiene como coordinador de campaña a Carlos Rojas, un personaje muy cercano a Carlos Salinas de Gortari, que tiene una votación, si no mal recuerdo, aproximadamente del 7%. Ese 7% es el que le quita la posibilidad a Moreira de ganar con claridad, o al PRI, con claridad y precisión. Y el conflicto con los hermanos Moreira se acerba porque Humberto no logra tener el triunfo en el partido joven, que es parte de la alianza para tener con Miguel Riquelme, ¿no? El tema central del candidato perdedor en este caso, de Humberto Moreira, no es cuestionar la elección, sino es cuestionar que él no ganó. Si tú ves todas las grabaciones que han estado filtrándose, el tema de él es su proceso electoral, es decir, él era candidato plurinominal y su partido no alcanzó el porcentaje necesario para que él fuera. Tú acabas de hablar de un candidato independiente en el caso de Coahuila. ¿Qué acaso esta estrategia de candidatos independientes no forma parte de la operación del PRI? Su apuesta por fragmentar el voto opositor, por ganar o canalizar por esa vía el voto de los descontentos, conservando para el PRI el voto duro. Bueno, la fragmentación del voto se va a dar independientemente de que se hagan estrategias o no. Y eso tiene que ver con una vieja discusión que tengo contigo, que tiene que ver con
con qué pasa en la sociedad moderna, ¿no? Y es la fragmentación en todos sentidos y la diferenciación en toda la parte, en el consumo, en la religión, en la diversidad sexual, en todos lados se da. Pues en la parte electoral se va a dar y es inevitable. Yo recuerdo discusiones para que se aumente y se aumente y se aumente y se aumente el porcentaje para que los partidos mantengan su registro. Los partidos pequeños lo vienen subiendo, 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 subiendo. Es decir, el proceso que estamos viendo ahora, si lo pudiéramos ver en macro, cuando menos eso ocurrió en el 2016, no estoy seguro que haya ocurrido ahora, pero era que todos los partidos grandes perdieron votación y todos los partidos chicos la ganaron, ¿no? Entonces, la diversidad social también se manifiesta en lo electoral. Y aunque esta es una estrategia que aplicó el PRI, diría yo, con éxito en el Edomex, también es una estrategia que le aplicaban en Coahuila con éxito para el PAN. Y se la pueden aplicar a cualquiera, ¿no? Todo depende de quién sea el personaje que se fragmenta o cuál es el partido que se divide, ¿no? En el caso de Coahuila fue el PRI. Hace 6 años que fueron las otras elecciones en el Estado de México, Morena era inexistente. Andrés Manuel López Obrador, su dirigente, militaba en las filas del PRI. Y hoy tuvo más del 30% de la votación. En el estado de Veracruz, con una votación muy elevada, tuvo más de 500,000 de votantes y todo parece indicar que ha ganado municipios, alcaldías claves, como el de la capital, o el de la franja petrolera, etcétera, etcétera. No se puede decir que sea un mal resultado para Morena. No, no es mal resultado para Morena si lo vemos en ese tema, en tema de crecimiento de Morena. Yo ahí tengo otra hipótesis, Luis. O sea, cuando nosotros hacemos el análisis histórico de las elecciones previo al proceso electoral, de la historia de las elecciones en el Edomex, nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿este proceso electoral a quién se va a parecer más? Y la respuesta la encontramos en el 2006. Es decir, cuando Andrés Manuel López Obrador tiene una gran participación y es un gran candidato, en el Edomex se pinta de amarillo. Y esas condiciones de 2006 para nosotros como hipótesis se presentaban ahora, aunque no era proceso presidencial, en la elección para gobernador de 2017, y nuestra hipótesis creo que tuvo razón. Lo mismo pensábamos que era el 2012 para Josefina Vázquez Mota. Nosotros desde el principio decíamos Josefina Vázquez Mota va a caer porque es una mala candidata, lo fue en el 2012, hay un comportamiento electoral y así va a suceder. Mi hipótesis es que no podemos hablar de Morena en el caso del Edomex y diría yo casi en términos nacionales, sino de la figura, ¿no? Andrés Manuel es una figura muy, muy grande, muy importante y es Andrés Manuel el que lleva la votación, ¿no? Entonces, para diferenciar lo que iba a ser el voto de Morena y el voto del PRD, pues era la participación. Cuando Andrés Manuel participa, ¿qué sucede, no? Y cuando Andrés Manuel participa, sucede que la votación del PRD crecía enormemente. En Veracruz lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Claro. Y a ustedes, amigos y amigas, los invitamos a que continúen con nosotros en este cruce de palabras. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en Cruce de Palabras de Telesur. Estamos conversando con Miguel Ángel Romero, director de la revista El Cotidiano, sobre los pasados comicios en México, en 4 entidades que siguen estando en el centro del debate nacional. Miguel Ángel, en el Estado de México el PRI perdió más de 1 millón de votos. Era su granero electoral. No se puede pensar que los resultados son buenos después de perder 1 millón de votos, cuando además en las elecciones del año pasado, del 2016, también tuvo descalabros muy serios. Y era la impresión de que la votación del PRI viene en caída libre. Sí, es una tendencia que no la han podido controlar. En 2015, si comparas 2015, tenía una población gobernada de 62 millones de mexicanos. Después del 2016, de las elecciones se pierden 7 entidades, tiene 50 millones. Y ahora dependerá de los resultados de Coahuila y Edomex. Juntos, a pesar de si gana o no gana,
Pero si quedáramos como está, de todos modos, aunque ganara las dos elecciones, entre las dos, pierde 1,5 millones de votos. Y más Veracruz, más lo que pierde en Nayarit, entonces puedes tener una idea de que perdió más o menos entre 2 millones y 3 millones de votos en un proceso electoral que al interior del PRI, la dirigencia del PRI, más el gobierno y el PRI y un sector del PRI, va a decir que es un triunfo, pero va a haber otros sectores que pondrán énfasis en toda esta parte negativa de pérdida de voto, y al interior del PRI, como al interior del PAN y del PRD, va a haber disputas interesantes sobre cómo se leen los procesos electorales. Pero si nos atenemos a los datos, sigue la caída libre del PRI, ¿no? Los resultados para el PRD, el antiguo partido de izquierda electoral antes de la ruptura de Andrés Manuel López Obrador, tampoco son buenas. En el Estado de México tuvo un porcentaje de votación menor que en comicios pasados, y en lugares como Veracruz sobrevive, o Nayarit sobrevive sobre la base de la alianza con un partido de derecha como el Partido Acción Nacional. Se convirtió en el furgón de cola de el PAN. Bueno, pero en el caso del PRD yo sí creo que hay que ponerle un contexto. A todos, ¿no? Todos hay que darlos en un contexto para ver que el dato duro se relativiza. Pero pues en el caso del PRD, o sea, el PRD, propuesta del gobierno y del PRI, ¿no? Necesitamos una fragmentación de la izquierda, que PRD, Movimiento Ciudadano y PT vayan solos, ¿no? En el caso del Movimiento Ciudadano decide no poner candidato, y en el caso del PRD necesita un candidato fuerte, ¿no? ¿Qué es un candidato fuerte? Pues es un candidato que sea regional, que gane, que haya demostrado buen gobierno, que tenga buen discurso, y Cepeda fue un extraordinario candidato en ese sentido, ¿no? Pero previo al proceso electoral hay una andanada contra el PRD impresionante, ¿no? De la nada, los senadores, 12 senadores del PRD, que tenían una relación extraordinaria con Mancera y con el PRD, deciden salirse. Todavía falta ver, hay que investigar a qué se debió esa decisión. No hay una explicación lógica, pero el golpe que le dan al PRD es tremendo, ¿no? Yo todavía estoy sorprendido y tengo hipótesis que todavía no quisiera yo arriesgar, porque el tema central es que cuando hacemos el seguimiento de prensa hay 8 columnas dedicadas a esa situación en el Senado de la República, que hablan de la crisis del PRD. Sí, cuando el PRD nombra a su candidato, está en una crisis nacional impresionante, que hace aparecerlo como un partido que va a desaparecer del mapa electoral. El resultado y el proceso electoral dan un resultado absolutamente contrario a esa hipótesis, y emerge un PRD que en el transcurso de la elección se vuelve muy atractivo para Morena y para Andrés Manuel, ¿no? Ya hemos oído los ultimátums, los llamados y la forma en que lo hizo Andrés Manuel. Pero también hay otro PRD, que es el que gana en Nayarit, ¿no? Y que son los Galileos, los encabezados por Guadalupe Acosta Naranjo, que han venido apostando a una alianza con el PAN, y que están aliados con Ricardo Anaya, que salen ganadores. El actual dirigente nacional del PAN. Que salen ganadores en el proceso de Nayarit, que salen ganadores en el proceso de Veracruz, y que al final del 2018 pues es fácil prever que el PRD se va a fracturar. Hay tantas propuestas, hay tantas corrientes, y hay ausencia de liderazgo interno, que no creo que Cepeda pueda convertirse en el nuevo elemento que aglutine, ¿no? Mancera, por ejemplo, está feliz. Jefe de gobierno del EF está feliz de los resultados electorales, y sobre todo de que Morena no haya ganado el Edomex, y ya retó a Andrés Manuel a que tenga una actitud menos soberbia, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos resultados al interior del PRD? Primero, fueron sorpresivos. Cepeda fue un gran candidato, eso lo reconocemos. Pero tuvo el apoyo del gobierno. Bueno, digamos que era parte de una estrategia, ¿no? Y sí, es altamente probable que haya tenido una cantidad de recursos impensable en otras circunstancias. Espacios en los medios de comunicación. Sí. Que no se tienen de gratis. Se tienen en un acuerdo digamos ahí, de beneficio mutuo, ¿no? Pero yo diría que hoy ponemos énfasis en eso, pero para mí, que he estado atento a esa parte desde el poder, se me hace normal. Ilegal, pero normal, ¿no? O sea, el poder es así, se pelea con todo, pues, ¿no?
En otras circunstancias, por ejemplo, lo sorpresivo es que el PT, que también ha tenido esa forma de hacer política, ¿no?, de venderse al mejor postor, pues hoy se haya vendido a otro postor y el gobierno lo haya dejado ir, ¿no? Hay otras explicaciones ahí. ¿Qué pasó con el PT? ¿Quién era el encargado de parte? Para verlo de otra manera, ¿no? ¿Quién era el encargado del gobierno de cuidar que el PT fuera hasta el final? En el Estado de México acabó apoyando ahí podríamos darlo de otra manera, ¿no? Ahí alguien falló y Morena ganó. Curiosamente, a pesar de que los resultados para el PAN, excepto en el Estado de México, no son malos, hay una lucha interna impresionante y la esposa, por ejemplo, del expresidente Felipe Calderón, que es una de las aspirantes a la candidatura presidencial el año que viene, se le fue a la yugular al dirigente nacional del partido y también otros candidatos. Prácticamente están pidiendo su remoción al frente de ese partido. No deja de ser una ironía que unos resultados que no son malos, ¿no?, hayan exacerbado la guerra interna de cara al 2018 de ese partido. Sí, pero bueno, sí se veía venir. Digamos que el resultado electoral del 2016 encubre de alguna manera la división interna que hay en el PAN. Pero antes del 2016, que fue un resultado sorpresivo primero para el PAN y luego para el resto del país y de los partidos, el PAN estaba enfrentado en una guerra interna brutal, ¿no? Y sigue enfrentado a una guerra interna brutal. Y sí se aprovechó y lo aprovecharon no solamente Margarita, sino también Moreno Valle, el otro candidato panista, para pedir la destitución. O sea, quieren quitar ya a Anaya. No es que renuncien, lo que le pedían anteriormente, que renuncie a la presidencia para tener piso parejo y competir todos como aspirantes sin tener los spots, sin tener los recursos, sin tener la presencia como presidente. Lo quieren quitar de la lucha presidencial. Si el PAN pierde Coahuila, que viene aquí otra hipótesis interesante, ¿no? En Coahuila el candidato del PAN, Guillermo Anaya, es compadre de Felipe Calderón. Si gana Guillermo Anaya en una batalla postelectoral, pues el apoyo de Coahuila va a ser para Margarita Zavala. Entonces, en ese sentido, siempre he dicho yo, Guillermo Anaya, el dirigente del partido, Ricardo Anaya, del PAN, no tiene ningún interés en que Coahuila sea ganado por el PAN. Y eso lo vamos a ver en los próximos días, ¿no? Ganando pierde. Una de las sensibles bajas pareciera ser también estos comicios es la imagen de las autoridades electorales. Fueron incapaces de manejar y encauzar las violaciones al proceso antes, durante y después de las elecciones. El INE, el Instituto Nacional Electoral, diera la impresión de que está en la lona. Bueno, aquí lo que creo que está en la lona es la transformación que hubo del IFE al INE, pero del INE a los OPLES locales, ¿no? Porque le corresponde a los organismos electorales locales las elecciones. Debería de haber sido, el juez ahí es exclusivamente el OPLE local en cada una de las entidades. El INE no puede atraer las elecciones, el INE no, de hecho era un espectador más, no podía participar ni podía entrar más allá de lo que la ley le permite. Pero lo que sí hay que ver para las próximas elecciones es el papel de los órganos locales, ¿no? Parece que el órgano local, la transformación que hubo, la reforma que hubo, de querer quitarle el control a los gobernadores y poner el control en la sociedad civil y cambiar y que fuera el INE el que tuviera todo el proceso de elección sí, el proceso de selección y de elección de los organismos locales, eso sí es lo que ha fracasado, ¿no? Están muy débiles los organismos locales. La otra cosa que llama la atención, Miguel Ángel, y siempre es relativo, es cómo en elecciones tan competidas finalmente la participación electoral es baja. En el Estado de México fue un poco mayor que en otras ocasiones, pero apenas si pasó el 50%, es decir, 40 y tantos % de la población en este escenario de disputa, simple y sencillamente no asistió a las urnas. ¿Cómo explicarnos ese fenómeno del abstencionismo? Bueno, es un fenómeno histórico, Luis. Yo, por ejemplo, al contrario que tú dices que fue baja y te diga fue muy alta, porque el promedio de participación era 45%.
Y esa era una discusión muy interesante, ¿no? Había quien sostenía que si pasaba del 50, como fue al 52 y 52.8 más o menos, casi 53% de participación, el PRI perdía. En el caso de Coahuila, la participación llegó al 65%. Si no mal recuerdo, Veracruz, que es un proceso electoral de ayuntamiento, tiene el 58%. Claro, quisiéramos que fuera mayor, ¿no? Pero me da la impresión de que no es un fenómeno, solamente en los países en donde es obligación votar, son, digamos, porcentajes más altos, ¿no? Un 65%, un 60%, y en el caso del Estado de México, un 52%, que parece poco, fue mucho, ¿no? Si lo vemos en términos históricos. Pues es la sociedad, o sea, habría que ver una sociedad que no está politizada, que no le interesa la política, y hemos dejado la política en manos de personajes menores y luego nos quejamos, pero es que no estamos en la política, la sociedad mexicana, ¿no? Finalmente, de cara al 2018, que serán elecciones presidenciales en México, ¿qué nos dicen estos comicios? Ya has puesto sobre la mesa algunos elementos, pero... Vamos por partidos. Si el PRI logra mantener sus triunfos electorales en el Edomex y en Coahuila sin ser cuestionados grandemente, y hemos visto que las últimas discusiones en donde ha entrado un PRI gobierno las pierde todas y le va muy mal. Si esto le va muy mal al PRI, pues se va a convertir en una victoria, en una derrota. Entonces el PRI va a tener pocas posibilidades de estar. Pero si logra mantener el PRI sin cuestionamientos importantes esas dos victorias, va a ser un actor importante. Okay. Morena es un actor importante, Andrés Manuel lo es, a pesar de que no ganó el Edomex, pero tendrá que hacer modificaciones en esta estrategia. El PAN, desde mi punto de vista, es el organismo institucional que mayores recursos públicos tiene, o sea, mayores posibilidades de que tenga gobernadores, presidentas municipales, y hay una institución que creo que es si tú me dijeras quién es la favorita para ganar ahorita, te diría el PAN. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas, por su amable asistencia el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.